Bienvenidos y bienvenidas a esta charla en la que vamos a reflexionar, compartir algunas ideas sobre la sabiduría, la conciencia de lo significativo y la sincronicidad del instante. Como cada momento, cada instante tiene significado cuando soy consciente de ello y cuando desde mi sabiduría sé darle una percepción, un entendimiento, una comprensión diferente. Entonces cuando los eventos se conectan unos con otros, cuando aparece la magia en nuestras vidas, cuando nuestra vida se puede convertir en algo mucho más significativo y con mucha más satisfacción. Así que vamos a ver cómo todo esto nos ayuda a tener una vida más plena. Primero hablemos de la sabiduría. La sabiduría es como esa información que procesamos y la convertimos en conocimiento, y ese conocimiento lo aplicamos en nuestras vidas, en la práctica, y entonces se convierte en sabiduría, es decir, en parte de nuestra vida, en parte de nuestra naturaleza, en algo que ya nos es espontáneo, que nos es natural. La sabiduría la llevamos integrada. Muchas veces se relaciona la sabiduría con una persona mayor. En realidad hay jóvenes que pueden ser muy sabios, porque depende un poco de la experiencia en la vida, del trabajo personal que tú estás haciendo y de la atención que pones a aprender de cada momento, a descubrir esa magia que hay en cada momento. La sabiduría está conectada con esa madurez que no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la capacidad que tienes de reinterpretar cada situación que ocurre en tu vida y sacar el aprendizaje. Está conectada con la intuición también, no con la parte racional, sino con la parte intuitiva, en descubrir cosas, saltándote un poco lo racional y lo más analítico y conectando más con tu corazón, ¿no? Y con la parte que sientes. Está conectado con la experiencia en la vida y, por supuesto, está conectado con la espiritualidad que iremos viendo más adelante. ¿Y qué entendemos por sincronicidad? Sincronicidad es esa experiencia que estoy seguro que todos habéis tenido, la experiencia de como ciertas coincidencias significativas, ¿no? Aquello típico que estás esperando, estás pensando en alguien y de repente esa persona te está llamando por teléfono, ¿no? Y dices, qué curioso, o sea, estaba pensando en ti y me has llamado. Y estas son cosas muy sencillas que a todos nos han pasado. Pero cuando hay toda una serie de eventos que son significativos, que tienen sentido y que me hacen entender todo lo que está pasando de una forma mucho más amplia y más profunda también, a eso le llamamos sincronicidad. Y es curioso que cuando hay sincronicidad en tu vida, hay una sensación de que la vida tiene más sentido, que la vida tiene más valor, que la vida tiene más satisfacción también. Y como hemos dicho antes, esta palabra que voy a repetir porque para mí es muy importante, es la magia. Hay magia en tu vida. Finalmente, nosotros somos los que damos significado a lo que acontece en nuestras vidas. Todos vivimos circunstancias distintas, muchas veces parecidas, pero las reinterpretamos o las interpretamos o las percibimos, cada uno de acuerdo a los filtros que tiene, al entendimiento que tiene, a la experiencia que tiene, al nivel de despertar de su conciencia. Por eso dos personas en las mismas circunstancias, viviendo situaciones similares, para unas puede ser una desgracia, para otras puede ser una situación de queja, y en cambio para otras puede ser una situación de aprendizaje, de crecimiento, de descubrimiento e incluso de motivación. Es decir, depende de nosotros el significado y la percepción que queremos darle a las circunstancias. El significado que damos a las cosas hace que éstas sean visibles. Siempre han estado ahí. La vida tiene un movimiento, tiene un guión, tiene una historia y las cosas están ahí. Pero es cuando nosotros enfocamos nuestra atención en algo concreto, porque en ese momento empieza a ser importante en nuestras vidas. Es cuando eso aparece delante de nosotros. Tienen un significado y entonces es como son visibles. Y cuando no ponemos atención, es decir, no les damos importancia porque no tienen un significado para nosotros, no son importantes en ese momento, es que incluso no las vemos. Y eso ocurre con el pasado, eso ocurre con objetos, eso ocurre con un trabajo, eso ocurre con personas, eso ocurre con eventos, eso ocurre con toda tu vida. Es decir, hay quien dice que el pasado no lo podemos cambiar y tiene razón en un aspecto y es en el hecho. O sea, no podemos cambiar el hecho que ocurrió en el pasado, pero sí podemos cambiar la percepción que tenemos del pasado. Es decir, podemos darle un significado distinto al pasado y empezar a conectar ese pasado con todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de mi vida hasta el momento presente, empezando a entender tal vez que todo ha sido un entrenamiento para llevarme al lugar en el que estoy ahora. Y esta es una pregunta muy bonita a hacerte.
¿Cómo me está entrenando la vida? ¿De qué manera me está entrenando? ¿Cuál es el entrenamiento que la vida me está haciendo y para qué va a ser ese entrenamiento? A veces las personas creen que la vida trae situaciones que vienen a perjudicarte, a molestarte, a hacerte la vida incómoda. Pero cuando tenemos un poco más de conciencia, somos capaces de ver de una forma distinta. Nos damos cuenta que la vida constantemente está intentando ayudarnos a progresar, a mejorar. Y entonces se da esa sincronicidad, ese movimiento de eventos en los que uno empieza a relacionarlos porque tiene una intención distinta, una percepción diferente de lo que está ocurriendo en su vida. Entonces la vida tiene sentido, incluso uno se asombra y dice, qué curioso, lo que pasó que parecía una desgracia, se ha convertido no solo en una no desgracia, sino en lo mejor que me podía haber ocurrido, porque gracias a eso ocurrieron diferentes cosas que me llevaron a un lugar donde ahora estoy y tal vez ahora sea más feliz o más pleno, o haya encontrado cosas distintas. Pero tenemos que verlo con perspectiva, tenemos que ser capaces de dar significado a las diferentes escenas y esas diferentes escenas toman una nueva visibilidad, una nueva percepción. Y entonces empieza a haber sincronicidad, empieza a haber sentido en todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos activar? ¿Cómo podemos activar la sincronicidad y hacer que nuestra vida tenga más sentido y más magia, ¿no? Y ahí es donde vamos a reflexionar sobre algunas ideas que sustentan esa sincronicidad. Una de ellas es confiar en la vida, convertirla en una aliada, en una amiga. O sea, dejar que la vida te sorprenda. Y vuelvo a repetir, porque para mí es importante esa palabra, dejar que haya magia en tu vida. Magia es que tienes la sensación de que están ocurriendo cosas diferentes, cosas que te sorprenden, cosas que te... como un niño, ¿no? Que cuando ve viaje, que estás como disfrutando de ver algo que no te esperabas. Entonces, para que haya sincronicidad, tienes que permitir que la vida te sorprenda, tienes que dejar un espacio para que la vida tenga un espacio en tu vida, para que la vida dé vida a tu vida. Para mí la vida es como un ente vivo. Fijaros que en la naturaleza no tenemos que controlar nada ni hacer nada. La naturaleza por sí misma, la vida en sí misma, tiene un movimiento de regeneración, de construcción, de colaboración, de supervivencia. Y nosotros no tenemos que hacer nada, más que dejar que la vida siga creando vida. Muchas veces somos los destructores de la vida y bloqueamos un poco ese proceso. Pero para que haya sincronicidad y encontrar ese sentido a las cosas, hemos de convertir a la vida en nuestra amiga. De hecho, yo muchas veces siento que la vida se ha convertido en mi secretaria incluso. Me organiza la agenda, me organiza las actividades. A veces veo que se solapan varias actividades y de repente una llamada, un cambio y se ajusta de nuevo toda la agenda. Y digo, gracias vida, me estás poniendo las cosas tal como se necesitan y no tengo ni siquiera yo que preocuparme de ellas, ¿no? Entonces, cuando tú confías en la vida y conectas con la vida, y por supuesto tienes un propósito, y por supuesto tienes ganas de contribuir y hacer que la vida tenga más vida, la vida también empieza a formar parte de tu vida. Así conviértelo en una amiga, sería un punto. Y luego muy importante este otro, que es como una especie de paradoja, pero se complementan, ¿no? O sea, dejar que el destino se vaya revelando, ser capaz de saber ser el observador y dejar que la vida ocurra, dejar que el destino empiece a desvelarse. Parece como un poco pasivo, pero es como un poco más, no pasivo, es observador. Y luego a la vez ser consciente de que estás creando tu destino. Es decir, cada momento tienes la oportunidad de interpretarlo, de percibirlo de una forma determinada. Y tal como lo percibas, esa es la experiencia que estás creando dentro de ti. Y ese es el significado que le estás dando. Y esa es la conexión que haces con las diferentes circunstancias, personas y eventos que están apareciendo en tu vida. Así que por un lado observa el desvelar y el revelarse del destino. Por otro lado, cada momento toma conciencia de que cada instante conscientemente puedes estar creando tu destino, el futuro. Más pensamientos. Todo lo que ocurre tiene beneficio. Este es un signo de sabiduría. Es un signo de sabiduría saber descubrir el beneficio que hay detrás de cada situación. Y no es tan fácil muchas veces. Pero cuando hay una enfermedad, cuando hay una desgracia, cuando hay algo que aparentemente no es bueno, y no es bueno en sí mismo, pero sí puede haber un beneficio detrás. Es decir, un entrenamiento, un descubrimiento de algo distinto, una percepción de la vida de forma diferente, una madurez, una experiencia de otro nivel, el desarrollo de ciertas cualidades como la tolerancia, la compasión,
la comprensión, el perdón. Es decir, hay tantas cualidades que solo las podemos desarrollar cuando algo que no nos gusta o que nos incomoda ocurre en nuestras vidas. Por lo tanto, la incomodidad o un poco el sufrimiento de alguna manera o el dolor vienen a indicarnos que hay algo que puedo aprender. En lugar de quejarme, reaccionar, resistirme, quejarme, eso lo que hace es que corroe mi energía. Pero cuando estoy abierto al aprendizaje, descubro siempre cosas nuevas y empiezo a crear otra vez esa sincronicidad. Porque siempre hay algo positivo. Incluso a veces la vida quiere protegerte de algo que te puede ocurrir. Y por eso se cancela algo, sea un trabajo, sea un viaje, sea algo. Algo ocurre que no es lo que tú esperabas, que es lo contrario de lo que tú esperabas. Y has puesto toda la energía para que eso ocurra. Y de repente eso no ocurre. Y no hay manera de que ocurra. Y después, con perspectiva, te das cuenta de que es lo mejor que podía haber pasado. Porque tal vez ocurrió algo que te ha protegido la vida, o tal vez te estaba esperando otra cosa que solo podía ocurrir cuando dejaras de hacer aquella. Observa tu vida y verás que hay muchos momentos de este tipo, en los que la vida te ha sorprendido con una situación diferente, pero luego algo distinto y especial ha ocurrido, ¿no? Y este es muy importante. En el dar, en el contribuir, está el recibir. Y de esta manera se activa la sincronicidad de una forma extraordinaria. También le podemos llamar el karma. Es decir, tú haces acciones y vas recibiendo un retorno, incluso sin saber muy bien de dónde viene, ¿no? Os voy a poner el ejemplo de una historia de una persona que conozco, una historia real. Porque, fíjate, antes de esto, vamos a hablar de este punto final, no damos para recibir, esta es la idea, ¿no? Sino das porque disfrutas dando. Y entonces la vida te devuelve de formas variadas tu donación y te sorprende cuando menos te lo esperas. El problema es cuando damos a alguien concreto y tenemos las expectativas de recibir de esa persona concretamente. O aportamos en una situación, en un proyecto, en un trabajo, en una ONG, en una situación en la que quiero ayudar, pero siempre de fondo hay como un pequeño deseo de luego me tienen que recompensar, luego me tienen que reconocer, luego me tienen que dar, o espero algo. Entonces esa energía bloquea un poco el funcionamiento de la sincronicidad. Pero cuando lo haces desde el corazón, porque disfrutas dando, porque no estás esperando el retorno, sino que en el mismo dar te da satisfacción y plenitud, viendo que las cosas funcionan bien, viendo que los demás están recibiendo algo. Entonces, cuando la vida te sorprende por otro sitio, tal vez no con esa persona, tal vez no incluso en ese proyecto, pero cuando menos te lo esperas, el retorno de lo que has dado siempre viene. Y esta historia es muy bonita, ¿no? Una persona que era enfermera, porque ya está jubilada, y tenía una actitud muy, muy cariñosa, muy de cuidado hacia las personas con las que tenía que trabajar y tratar. Entonces, en un momento dado, un matrimonio que iban a tener un hijo, pues ella fue la que les cuidó en el hospital y, bueno, les trató de tal manera como ella hacía normalmente con todas las personas con las que trabajaba, en las que esas dos personas se encontraron muy satisfechas, muy felices del trato y del trabajo realizado. Y de alguna forma esas personas se quedaron muy agradecidas, ¿no? Y muy, muy apreciativas con esta enfermera. Bueno, ella se jubiló, los años pasaron, ella se encontró en una situación personal, matrimonial, difícil, en la que finalmente las cosas no funcionaban y tuvo que recurrir a un abogado para resolver ciertos temas familiares, de las pensiones del marido, del padre a los hijos, que no se cumplían, etc. Bueno, sabéis, estas situaciones que a veces son bastante complicadas, no se resuelven por la parte positiva y entonces hay que recurrir a abogados. Bueno, pues buscó un abogado, se encontró ese abogado, le explicó la situación un poco compleja porque había muchos elementos a tener en cuenta. Evidentemente ella pensaba que, bueno, eso le iba a costar un dinero porque era una situación no fácil. Y una vez le había explicado toda la historia, el abogado la mira con una sonrisa y le dice, muy bien, entiendo el caso y voy a llevarlo y no te voy a cobrar nada. Y ella dice, pero bueno, ¿cómo no me vas a cobrar nada? Si es un caso que quiero además que lo trabajes en serio porque me interesa resolverlo cuanto antes y tengo que pagarte para que lo hagas bien. Dice, no, no te preocupes. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero yo me acuerdo perfectamente de ti. Tú fuiste la enfermera que nos cuidaste, que nos ayudaste cuando nuestro hijo nació y desde aquel momento te recordamos y hablamos de ti en diferentes ocasiones y has creado un gran impacto en nuestras vidas. Entonces, cuando te he visto venir, me he acordado enseguida de todo eso
Y cuando me has explicado tu caso, digo, ¿cómo te puedo cobrar? Ahora es mi momento de darte el retorno de todo aquello que tú nos diste. Así que con mucha alegría, con mucha satisfacción, te voy a ayudar y no te voy a cobrar nada. Y ella se quedó tremendamente sorprendida. Luego, poco a poco, fue recordando y empezando a hablar y se dio cuenta de que sí, había sido un momento especial, les recordaba, en fin. Y ahí resurgió una relación muy interesante. Pero ahí está la magia. Cuando damos, en el momento que necesitamos algo, la vida también nos trae ese retorno a través de una persona o de una circunstancia. Pero tenemos que estar abiertos a que en el momento menos esperado se produce esa sincronicidad. ¿Pero qué ocurre? Muchas veces hay elementos que bloquean esa energía de la sincronicidad. Y tenemos que ser conscientes y tomar conciencia, ¿no?, de si se manifiestan en nuestra vida, porque estos elementos que vamos a comentar ahora hacen que nos sintamos frustrados, tristes, irritados, deprimidos, cansados. Entonces no son las circunstancias las que me cansan, las que me irritan, las que me frustran, las que me deprimen, sino es la actitud que yo tengo con respecto a esas circunstancias, los diálogos internos que yo tengo. Y estas actitudes que vamos a ver ahora, especialmente 3 de ellas, hay más, pero 3 de ellas son las fundamentales que generan ese malestar. Y uno es la resistencia. O sea, me resisto al cambio, me resisto a que las cosas sean distintas, me resisto a que ciertas cosas tenga que cambiarlas y soltarlas, me resisto y me molesta que las cosas sean diferentes a como yo esperaba. Y vivo en esa ilusión de la zona de comodidad. Yo no le llamo zona de confort porque no estás en confort, estás en una comodidad incómoda. Fijaros que es interesante hoy en día. Buscamos un sofá para sentirnos cómodos, pero sabéis que los fisioterapeutas y las personas que te ayudan a tener una espalda mejor dicen que la silla o el sofá es el peor sitio para nuestra espalda. Un ratito está bien, pero cuando tenemos esa espalda totalmente torcida y doblada mucho rato, eso produce muchos problemas de espalda y luego dolores. O sea que aparentemente la comodidad de estar en un sofá blandito y torcido no es saludable para nuestra espalda. Entonces, en esa zona de comodidad estás cómodo, estás blandito, pero no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque pierdes la oportunidad de descubrir cosas nuevas. No estás abierto a que la vida te sorprenda. ¿Y cuál es el resultado? Miedo a perder lo que tienes. Inseguridad porque no sabes lo que puede venirte en el futuro. Y mucha insatisfacción porque no estás disfrutando del momento. Estás resistiéndote, estás protegiéndote. Estás como defendiéndote del posible cambio o de las circunstancias distintas que pueden venir en tu vida. Resistencia. Observa si hay resistencias dentro de ti. Y luego esta es muy, muy potente, el control. Y lo tenemos muy arraigado porque nuestra cultura de alguna manera nos lo potencia, ¿no? Y es la idea de demasiada planificación, de querer controlar a las otras personas, de querer controlar tu vida. Recuerdo una persona con la que hice un proceso, trabajé con ella y haciendo un proceso de coaching, una persona muy ejecutiva y muy eficiente en su trabajo y muy mental, muy racional. Y me decía, sí, ahora nos vamos de vacaciones y tenemos todo estructurado. A mí me gusta además, disfruto estructurando el viaje, planificándolo, viendo todas las posibilidades, organizando las visitas y lo que tenemos que visitar y hacer. Dice, y siempre tengo ese plan A, pero si falla algo, tengo un plan B. Y si falla algo, tengo un plan C. Y uno dice, madre mía, pero ¿dónde está la improvisación? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la magia de descubrir momentos únicos que no esperabas? ¿Dónde está ese espacio donde puedes hacer algo totalmente distinto y estás abierto a que algo te sorprenda? Ahí lo pierdes. Entonces, cuando hay demasiado control, pierdes la belleza de la sorpresa. Y el resultado es tensión, porque siempre va a haber algo que no funciona. O siempre va a haber alguien que hace algo distinto y eso te crea tensión y te crea frustración, porque no siempre salen las cosas como tú deseas. Recuerdo hace poco también hablando con una persona que también era muy planificadora, muy controladora y todo queriéndolo tener siempre organizado, que en ciertos aspectos funciona y va bien, pero de repente en sus vacaciones con sus 2 hijas decidió soltar ese control. Y al principio incluso una de sus hijas, acostumbrada a ese control y que todo estaba organizado, las actividades, lo que hacían, dónde iban, lo que comían, dónde se tomaban algo, dice, mamá, ¿y qué hacemos ahora? Y su madre dijo, vamos a disfrutar de cada momento, vamos a relajarnos y ver en cada momento lo que nos apetezca y dejar que, bueno, vayamos descubriendo lo que queremos hacer. Y la sorpresa fue
que tanto las hijas como la madre disfrutaron de unas maravillosas vacaciones. Y me decía ella, dice, uy, las hemos disfrutado porque cada momento decidíamos lo que queríamos hacer. Pues ahora nos tomamos un helado, ahora seguimos en la playa, ahora yo voy a pasear y tú lees un poquito. Y cada uno iba descubriendo lo que le apetecía en ese momento, lo que la vida les aportaba y lo que generaban en ese instante. Porque cada momento tiene su energía. Y en ese momento tal vez hay algo que juntos queréis hacer que no se te había ocurrido hacerlo antes. Entonces ahí es donde también haces que la energía fluya en el momento, lo que el momento te sugiere, y ahí vuelve a haber sincronicidad. Y muchas veces en esos momentos, curiosamente, te encuentras con alguien que hacía tiempo que no veías. O recuerdas una cosa que te trae un recuerdo del pasado, que disfrutabas de algo y dices, oye, recordemos otra vez ese momento. Y ahí se producen esas maravillosas sincronizaciones, que es como que dan mucho más sentido al momento que estás viviendo. Y el último, muy potente, y este lo tenemos también muy arraigado y se puede interpretar y entender de diferentes maneras, las expectativas. Tener expectativas, demasiadas expectativas, denota una actitud muy pobre, muy limitada, muy cerrada. Es como que solo quieres ver el resultado de lo que tú esperas. Solo quieres ver que la otra persona actúe como tú esperas que actúe. Solo quieres ver que el proyecto se termine como tú estás esperando que se termine. Solo esperas que la casa esté limpia como tú quieres que esté limpia. Solo quieres ver las vacaciones que tú quieres ver y que ocurran las cosas que tú estás esperando que ocurran. Qué pena, qué limitado. Pierdes de nuevo la magia del cada momento. Pierdes de nuevo el fluir con la vida, el descubrir cosas que quizá no habías planificado. Y dejar de esperar y dejar que las otras personas, incluso las circunstancias, sean ellas mismas. Que te demuestren lo que hacen y cómo son. Y descubrirlas con curiosidad. Y ver que son diferentes a ti, que piensan de forma distinta. Y abrirte a esas nuevas formas de pensamiento para también a lo mejor tú aprender de ellas. Entonces hay tantas expectativas que se convierten en suposiciones. Supongo y espero que me trates con respeto. Después de todo lo que he hecho yo por ti, supongo y espero que me darás ese amor que yo te he dado. Supongo y espero que te habrás dado cuenta que te he dejado todo limpio y que no debes ensuciarlo. Supongo y espero que te habrás dado cuenta cómo te he organizado toda tu habitación sin decirte nada. Y se producen tantos problemas en la comunicación y en la vida, y en las relaciones especialmente, cuando generamos esas expectativas y creamos esas suposiciones y hacemos que esperamos que los demás hagan algo que los demás no tienen ni idea de lo que tienen que hacer porque no se lo hemos dicho. Es curioso que las expectativas y las suposiciones se guardan en mi mente y yo las vivo dentro de mí y las proyecto en el otro, esperando que el otro responda de esa manera, cuando el otro no responde así, porque no tiene ese pensamiento en su mente, porque no se lo he expresado. Es solamente una percepción mía. Y ahí perdemos la frescura del momento. Ahí empezamos a romper las relaciones. Porque lo bonito de una relación no es que el otro haga lo que yo espero que haga, sino lo bonito de una relación es que yo me exprese de forma espontánea, natural, es que el otro también tenga espacio para expresarse y los dos juntos vayamos construyendo una relación, descubriéndonos unos a los otros. No solo como relación de pareja, como hijos también, como amigos, incluso como compañeros de trabajo, como parte de un equipo. Dejar de tener expectativas, marcar claramente los objetivos, claro que sí, es diferente, pero luego dejar que cada uno vaya desarrollándose, vaya expresándose, vaya revelándose, vaya mostrándose y tú estar atento, abierto a las diferentes maneras de ser, a las diferentes opciones y por supuesto ofrecer tú también las tuyas. ¿Qué necesitamos para que todo esto ocurra? Y aquí viene la parte práctica. Primero necesitamos elevar nuestra conciencia. Para eso necesitamos también entrenar nuestra atención, estar más presentes, ser más conscientes de lo que cada momento me aporta. Y para eso tengo que entrenarme y la meditación me sirve para estar ahí y desconectar del pasado y del futuro y estar ahí y darme cuenta de lo que está ocurriendo en este momento. Tal vez los pájaros están cantando, tal vez está a punto de llover, tal vez es alguien que está queriendo decirme algo. Cuando adquiero una actitud meditativa, es como que se despiertan en mí otras facultades de más observación y atención y descubro con más claridad todo lo que está ocurriendo en cada momento del presente. Luego necesito también estudiar, es decir, leer, reflexionar, escribir,
conocimiento espiritual y aplicarlo en mi vida. Y especialmente hay un aspecto muy importante y es la experiencia de mi identidad espiritual. Cuando entiendo, reflexiono, estudio, acepto y siento que soy algo más, ¿no?, que este cuerpo, que soy el alma, soy la energía vital, el ser consciente que está dando vida a este cuerpo. Y en esa conciencia del alma, sintiendo ahí en el centro de mi frente, ahí estoy como sentado en el asiento del alma, el asiento del observador desapegado. Desde ahí observo el mundo, desde ahí escucho lo que ocurre en el mundo, desde ahí me manifiesto a través del cuerpo. Entonces se despiertan las facultades del alma, te vuelves más intuitivo, se despierta en ti una sabiduría más, diríamos, más innata. Descubres la capacidad de saber observar y esperar y dejar que las cosas ocurran. Y aquí tal vez surja en ti ese pensamiento de decir, bueno, pero si dejo que las cosas ocurran, a veces tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que hacer cosas, tenemos que interferir si alguien está haciendo algo, si alguien está haciendo algo malo. Sí, pero desde la observación, porque a veces hay que dejar que las cosas ocurran y solo actuar en el momento necesario. Tengo un amigo bombero, hablando de estos temas, me decía, sí, los bomberos nos enseñan esto. O sea, cuando hay fuego y la gente grita fuego, no hay que intervenir inmediatamente. Hay que buscar un punto de apoyo, una pared, un lugar donde puedas apoyarte, donde puedas sentirte seguro y desde ahí observar. Y observar dónde está el fuego, en qué dirección viene. Y observar dónde hay una salida, una ventana, una puerta, un camino. Y entonces actuar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente, fuego, sale corriendo en diferentes direcciones, incluso a veces corre en dirección del fuego, porque no ha parado, no ha observado, no ha tomado conciencia. Esto pasa en nuestras vidas constantemente. Actuamos demasiado rápido, no dejamos espacio para la observación, no dejamos espacio para que el otro incluso responda, para que la situación se revele, se manifieste, y entonces pueda darme cuenta de verdad dónde tengo que actuar, dónde tengo que intervenir, o tal vez me dé cuenta que no tengo que intervenir, que solo tengo que estar allí, dar mis buenos deseos, generar una buena energía y dejar que mi presencia también actúe. Porque muchas veces nuestra presencia solo ya está creando un impacto. Eso nos permite ahorrar muchísima energía y eso nos permite observar también la sincronicidad de los diferentes momentos y eso nos permite vivir la vida de una forma muy distinta. ¿Qué más necesitamos? Atreverte a fluir. Como hemos dicho antes, dejar de controlar, dejar de planificar tanto. Y no digo dejar de planificar, absolutamente, no, demasiado. Necesitamos planificar el día, la semana, el trabajo, un viaje, pero hasta cierto punto, y después dejar espacio para la improvisación, para lo inesperado, para la sorpresa. Y para eso necesitas confiar en ti, necesitas confiar en la vida que te va a traer algo bueno, y también en los demás que al final te van a ayudar, y también en Dios. Y ahí es donde entra también el papel de Dios, de ese maravilloso ser incógnito que no vemos, pero que podemos sentir muy cerca. Dejar que la mano de Dios, es una metáfora, su energía, ¿no?, su compañía te acompañe. Que la luz de Dios te guíe, que su compañía te proteja y te guíe. Para mí Dios es un ser vivo, pero no tiene forma física. Es un ser espiritual, es un ser consciente de sí mismo, es un ser que es como un océano de compasión, de amor, de paz, de silencio y de poder. Y cuando conectamos con ese ser, recibimos su energía. Y no se trata de pedir, no se trata de hablar, se trata de estar en silencio, crear en ti esa energía, la energía del alma, sentir que tú eres luz y absorber la luz de ese ser, maravilloso ser, en silencio, en meditación. Y entonces puedes empezar a sentir que hay una protección en tu vida, que hay una guía en tu vida, que hay más luz, que ves con más claridad. Y ahí la sincronicidad aumenta. Ahí el sentido de la vida aumenta. Y ahí es donde entras en una vida espiritual, que no siempre es una vida religiosa. Hay personas religiosas que son espirituales, pero hay personas religiosas que no son espirituales. Y hay personas espirituales que no son religiosas. A veces los dos, pero a veces solo uno. Pero la espiritualidad es esa conexión con el espíritu. Y con todo lo que estamos hablando, para mí, una vida espiritual es una vida de atención interior, una vida de sincronicidad, una vida de sabiduría, una vida de dar sentido a todo lo que está ocurriendo, una vida con una visión mucho más amplia, una vida con significado, una vida con propósito. ¿Qué más necesitamos? Tiempo de silencio,
tiempo de soledad, meditación para despertar la conciencia. Y necesito crear ese tiempo porque es el entrenamiento. Necesito las dos cosas. Para mí meditar es crear ese tiempo de silencio, de soledad, de práctica, pero también meditar en la acción, es decir, en una reunión, en una conversación, mientras camino, mientras paseo, mientras viajo. ¿Qué ocurre en mi mente? ¿Dónde está mi atención? ¿Estoy aprendiendo de cada situación? ¿Estoy dando sentido a todo lo que está ocurriendo? ¿Estoy observando como un observador? ¿Estoy dejando espacio para dejarme sorprender? Es muy bonito vivir así, sin estar controlando, sino dejando que las cosas ocurran y convirtiéndote tú en el testigo que no solo visualizas y observas, sino que, ¿cómo te diría? Que estás dentro de lo que está ocurriendo, observando lo que ocurre. ¿Mm? Sin interferir muchas veces. Es muy bonito no interferir, sino simplemente dejarte llevar por lo que la vida te ofrece y experimentar eso. Eso es vivir el presente. Y también necesitamos conversaciones significativas. Necesitamos hablar con personas que piensen de la misma manera que nosotros. Necesitamos escuchar percepciones distintas de la misma realidad que nosotros vivimos. Necesitamos compartir estas experiencias y conocimientos que nos ayuden y nos inspiren unos a otros. La compañía de personas en las que de alguna forma están en un camino similar es imprescindible, es fundamental para seguir. El grupo es mucho más poderoso que uno independiente y solo. Por un lado, el trabajo es en soledad, independiente, individual. Por otro lado, el viaje es en grupo. La comunidad es muy importante. El grupo es importante. El trabajo en grupo es fundamental. Meditaciones en grupo son fundamentales. Conversaciones en grupo, reflexionando, descubriendo juntos, con respeto, dejando espacio, sin dar consejos, simplemente expresando y aprendiendo de lo que cada uno dice y tú elaborando tu trabajo en tu interior es fundamental. Y finalmente, las palabras básicas son práctica, práctica y práctica. No hay otra cosa que la práctica. Si no hay práctica, nada de esto puede ocurrir. Y esto es una práctica diaria en la vida. Podemos ir a un centro de meditación y es recomendable. Y ahí practicamos, diríamos, oficialmente. Podemos ir a un centro de yoga y hacer yoga. Y es fantástico. Podemos ir a un lugar donde leemos lecturas y reflexionamos sobre ellas. Imprescindible, importante. Pero luego el resto del día, ¿qué pasa? Tengo que aprender a practicar en una reunión de trabajo. Tengo que aprender a practicar en una comida con la familia. Tengo que aprender a practicar mientras estoy haciendo ejercicio. Tengo que aprender a practicar mientras estoy caminando por la calle. Mientras me estoy duchando. Mientras estoy vistiéndome, mientras estoy limpiando la casa. Mientras estoy trabajando y haciendo cualquier cosa. Tengo que seguir practicando el despertar conciencia, el dar sentido a cada momento, el descubrir la sorpresa y la magia de cada momento. Y entonces nuestra vida, tal como es, en las circunstancias que están, con las personas que estamos, va a tener muchísimo más sentido. Porque seré capaz de reinterpretar cualquier situación y ponerla bien. A veces mucha gente me dice, es que tú tienes mucha suerte, Enrique. A ti te salen bien las cosas, tienes éxito en ciertas cosas y bueno, parece que todo te sale bastante bien. Yo digo, sí y no. Yo pongo las cosas bien, no es que salgan bien, es que las reinterpreto y las pongo bien. Hay cosas que están fallando constantemente, hay proyectos que fallan, hay momentos de fracaso, pero no los veo como momentos de fracaso o algo que falla. Los veo como entrenamiento todavía más intenso de paciencia, o de tolerancia, o de comprensión, o de compasión, o de perdón, o de resiliencia. Es tan importante y necesitamos situaciones que saquen de nosotros esa energía, si no, no nos vamos a entrenar. Y tal como está el mundo y las circunstancias, necesitamos entrenarnos, porque es posible que tengamos que vivir momentos difíciles. Y si no estamos entrenados, vamos a sufrir. Si estamos entrenados, no solo podemos permanecer estables, sino que podremos ayudar incluso a muchos otros. Así que todo lo que hemos compartido hoy es un entrenamiento extraordinario para desarrollar esa plenitud en tu interior y luego poderla compartir con los demás. Así que con todas estas ideas, vamos a meditar juntos un momento. Vamos a conectar con la luz y vamos a hacer que el potencial que está dentro de nosotros se despierte. Tu sabiduría interior se despierte. Vamos allá entonces.
Muy bien. Busca una postura adecuada. Relaja un poco esos hombros. Suelta un poquito también la mandíbula y lo que son las facciones de la cara. Relájalas. Relaja un poco tus piernas, tus manos, los dedos de las manos. Es decir, todo tu cuerpo busca esa posición para que puedas hacer el trabajo de ir hacia adentro de ti. Y ahora observa tu respiración. Respira una vez profundamente. Muy bien. Y suelta el aire lentamente, 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 lentamente. Y verás que este tipo de respiración ya está enviando un mensaje a tu cerebro de que todo está bien, de que hay seguridad, de que no hay un peligro. Porque cuando respiramos profundamente, eso está conectado con la tranquilidad. Cuando hay peligro respiramos muy cortito, muy rápido. Así que una respiración profunda envía el mensaje de que todo está bien. Respira y suelta el aire lentamente, 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 lentamente. Muy bien. Y ahora deja que tu atención se concentre en el ritmo natural de tu propia respiración. Deja que cada respiración vaya encontrando su cadencia, su ritmo, su movimiento. Y deja que la respiración ocurra. Ese es un primer entrenamiento para dejar que las cosas ocurran. El dejar que tu respiración ocurra. Y tú ser el observador desapegado. Mantente ahí. Y te darás cuenta que no tienes que hacer nada para respirar. Tu respiración sabe lo que tiene que hacer. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y tú puedes convertirte en el observador desapegado. Sentarte en el asiento del observador, en el centro de tu frente, ahí detrás de tus ojos, dentro de tu cabeza. Desde ahí observas todo tu cuerpo. Desde ese punto de observación eres consciente de tu respiración y de cómo va ocurriendo de forma espontánea y natural. Desde ese punto del observador puedes notar cómo cada vez que inspiras tu cuerpo se expande y al exhalar tu cuerpo se contrae. Pero tú no eres el que te expandes o te contraes, es tu cuerpo y lo hace de forma automática. Tú eres el observador y tú sientes la sensación agradable de serenidad, de paz, de quietud que se va despertando dentro de ti cuando estás sentado en ese asiento del observador. Deja que tu atención esté en ese punto. Es un punto de concentración. Es un punto de conciencia. En ese asiento, el observador, también le puedes llamar el alma. Tú eres un alma, un ser consciente, el que observa la energía vital que da vida a este cuerpo, el ser que se expresa a través del cuerpo. Y con la meditación podemos despertar esa conciencia. Y en la conciencia del alma me doy cuenta que la vida es mucho más que lo que vemos, que es lo material, lo físico, lo denso. Hay otras energías que se mueven. Y de hecho, puedes darte cuenta que la energía de la paz no es física, que la energía del amor no es física, ni siquiera emocional. Es una energía sutil que se transmite. La energía de la felicidad no es física, es una energía sutil que se experimenta en el interior. Y con esta percepción de ti, de la vida,
entras poco a poco en una dimensión más profunda y silenciosa. Y en esa dimensión profunda y silenciosa se despierta dentro de ti tu sabiduría interior. Ese conocimiento profundo que tienes de ti y de la vida, que ha quedado dormido, que ha quedado muchas veces bloqueado por diferentes capas de ignorancia, de miedos, de limitaciones, de expectativas, de resistencias. Meditar es liberarte de esas limitaciones y conectar con tu luz interior. Siente esa energía dentro de ti. Puedes ayudar a que se despierte con estos pensamientos. Soy un alma. Soy un ser de luz. Soy un alma de paz. Soy un ser consciente. Soy un alma eterna. Observa el impacto de este pensamiento. Observa qué ocurre cuando conectas con tu eternidad. A lo mejor aparece alguna resistencia. Tal vez no quieras aceptarlo. Ábrete al aprendizaje, al descubrimiento de la eternidad del alma. Y desde esta conciencia espiritual, conecta con la vida, conecta con tu vida y date cuenta de que todo lo que ha ocurrido en tu vida, desde esta perspectiva, todo tiene sentido, todo está conectado, todo está sincronizado de forma precisa para que estés donde te toca estar y donde estás ahora. Nos quejamos cuando no entendemos, nos sentimos frustrados cuando no aceptamos, pero la realidad, que la puedes descubrir en este silencio interior, es que donde estás es donde estás. Y lo que hay en tu vida es lo que hay en tu vida. Y por mucho que te quejes, que no quieras, que te resistas, que no aceptes, eso no cambia nada. En cambio, cuando te abres al aprendizaje, a dar sentido a lo que ocurre, a dejar un espacio a la vida para que te muestre el mensaje que te trae, y para conectar con Dios, entonces todo lo que ocurre empieza a tomar una perspectiva distinta. Empiezas a entender la sincronicidad del momento. Empiezas a tomar conciencia de lo que es significativo en tu vida. Empiezas a descubrir esa sabiduría que hay dentro de ti y la empiezas a aplicar a los diferentes aspectos de tu vida. Y en esa conexión con Dios, con el Ser Supremo, te llenas de luz, te llenas de más luz. Luz significa claridad. Ves con más claridad. Luz significa capacidad de saber lo que tienes que hacer, porque lo ves, porque hay luz. Luz significa capacidad de discernir, de moverte en la dirección que es significativa para ti, de tomar las decisiones que están conectadas con tu propósito y no con el miedo. Así que absorbe la luz de ese maravilloso ser. Es un ser de luz. No tiene un cuerpo físico. Es un ser consciente. Es un ser vivo. Es pura luz, es un alma, como tú, solo que no tiene un cuerpo. Siente esa luz. Conecta con esa luz. Deja que esa luz llene tu vida.
y deja que esa luz te despierte a la magia en la vida. Y te darás cuenta, si empiezas a practicar de esta manera, que tendrás que decidir muy pocas cosas. La vida misma te mostrará en cada momento, si eres consciente, lo que hacer, dónde ir, cómo actuar. Y si conviertes a ese maravilloso ser en tu amigo, en tu compañero, sentirás una protección especial. Sentirás una compañía que disuelve la sensación de soledad y tristeza. Sentirás esa protección que disuelve esa experiencia de miedo y de inseguridad. Así que deja que la vida también te guíe, deja que Dios te acompañe y conéctate con tu sabiduría interior. Deja que se vaya despertando instante a instante, momento a momento, dando sentido a tu vida y disfrutando del observador que observa ese fluir de acontecimientos, esa sincronicidad en tu viaje, disfrutando de esa maravillosa sinfonía que se va creando en la medida que los diferentes acontecimientos se van sincronizando. Y ahora silencia tu mente, silencia tu corazón y deja que toda esta experiencia se asiente dentro de ti. Deja que se guarde en tu corazón para que se vaya manifestando día a día, momento a momento. Sabiduría, conciencia, sincronicidad. Guarda estas perlas en el jardín de tu corazón. Mantente un momento en silencio. Y ahora respira profundamente. Muy bien, mueve un poquito todo tu cuerpo, sonríe y regresa. Te deseo que tengas un maravilloso día, que sigas practicando con todas estas ideas y reflexiones y que haya magia, cada vez más magia en tu vida. Om Shanti.